Capítulo 1. El tanque en llamas. Miguel Hernández nunca pensó que moriría quemado. A sus 32 años había visto suficientes muertes en la guerra, cuerpos destrozados por balas, extremidades arrancadas, cadáveres en cráteres de bombas. Pero ahora, sentado en la caja de acero en llamas de un tanque Abrams en medio del desierto iraquí, comprendió por primera vez: la muerte viene en diferentes formas y la muerte por fuego no es la más agradable. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En todas partes había esa maldita arena. Rechinaba entre los dientes, se metía en los pliegues del uniforme, se infiltraba en los mecanismos de la mira. La guerra en el desierto es, ante todo, una guerra contra la arena, pensaba Miguel mientras conducía su tanque por el páramo abrasador a 40 millas al sur de Bagdad. El termómetro en el compartimento de combate marcaba 122 grados Fahrenheit, y eso aún no era el pico del calor diurno. Comandante, movimiento a las 10 en punto. La voz del artillero en los auriculares sonó brusca como un disparo. Miguel se pegó a la mira. A través del visor térmico vio siluetas oscuras que se escabullían entre edificios destruidos. 3, no 4 figuras, y algo más, un objeto alargado sobre el hombro de uno de ellos. RPG, el grito de Miguel se mezcló con el estruendo del disparo. La granada propulsada por cohete trazó una estela de fuego en el aire. Miguel alcanzó a ver cómo giraba en el aire volando directamente hacia la armadura frontal. El tiempo se estiró como melaza. Incluso tuvo tiempo de pensar que la trayectoria no era la adecuada. A la granada le faltaría energía cinética para penetrar la armadura en ese ángulo. Se equivocó. El impacto fue como si el mismo diablo hubiera golpeado el costado con un mazo. El tanque se sacudió como un ser vivo. Algo crujió, siseó, y la cabina se llenó de un humo negro y acre. La hidráulica está muerta. El conductor mecánico Scott intentaba gritar por encima del aullido de la sirena de alarma: «Comandante, nosotros». No pudo terminar. El segundo disparo impactó en el mismo lugar. La armadura no resistió. Miguel sintió un calor abrasador, como si alguien le hubiera arrojado napalm directamente a la cara. El fuego llenó instantáneamente el compartimento de combate. A partir de ahí todo ocurrió como en una pesadilla. Los gritos de la tripulación, el crepitar de las llamas, el olor de la carne quemada. Miguel intentaba abrir la escotilla del comandante, pero estaba atascada. La golpeaba con los puños, con el hombro, con la cabeza. Inútil. En algún momento se dio cuenta de que estaba gritando. No de dolor, extrañamente no lo sentía, sino de terror. Su cuerpo actuaba por instinto. Sus manos encontraron la palanca de desbloqueo de emergencia de la escotilla. Tiraron una vez, otra. A la tercera, la escotilla cedió. El aire abrasador del desierto pareció fresco en comparación con el infierno dentro del tanque. Miguel se desplomó hacia afuera, rodando sobre la armadura. Su ropa ardía. Recordaba lo que le habían enseñado, cae y rueda. Rodó por la arena, sintiendo cómo el fuego soltaba a regañadientes su presa. En algún lugar cercano crepitaban disparos, silbaban balas, pero Miguel ya no oía nada de esto. La conciencia, misericordiosamente, se apagó, salvándolo del dolor que estaba a punto de llegar. Despertó en un hospital militar en Alemania, paredes blancas, olor a antisépticos, el pitido de los equipos médicos, y dolor, un dolor que le hacía querer aullar. Las quemaduras cubrían el 40% de su cuerpo. Su rostro, curiosamente, casi no sufrió daños, salvado por la máscara ignífuga, pero todo lo demás. «Ha tenido suerte, capitán», dijo el médico, cambiando los vendajes. «Un par de segundos más en ese tanque y no estaríamos hablando ahora». Suerte, palabra curiosa. Miguel yacía mirando al techo, pensando en Scott, en el artillero Peters, en el cargador Johnson. Ellos no tuvieron suerte. Se quedaron allí en aquella caja de acero en llamas en medio del desierto, pero él sobrevivió, y ahora tenía que seguir viviendo de alguna manera. Pero esto fue solo el comienzo. En las semanas siguientes, Miguel descubrió que no podía estar en espacios cerrados.
Ascensores, habitaciones pequeñas, incluso coches, todo le provocaba ataques de pánico asfixiante. Los psicólogos militares lo llamaban trastorno de estrés postraumático. Miguel lo llamaba su infierno personal. Cuando quedó claro que no volvería al servicio activo, le ofrecieron un puesto de instructor en la escuela de tanques. Al menos allí podía salir al exterior en cualquier momento, pero Miguel sabía que eso no era lo que necesitaba. Necesitaba algo diferente, algo opuesto. Y entonces recordó Alaska, la tierra del frío eterno y los espacios infinitos, un lugar sin arena, sin calor, sin espacios cerrados, donde podía empezar de nuevo. Aún no sabía que esta decisión lo llevaría a una nueva guerra. Una guerra no contra enemigos, sino contra la traición, y que un día tendría que elegir entre el fuego y el hielo, entre la venganza y el perdón, entre el pasado y el futuro. Pero todo eso estaba por venir. Por ahora, simplemente yacía en su habitación de hospital, mirando por la ventana la nieve que caía y pensando en el frío salvador, limpio y blanco que curaría para siempre las quemaduras de su alma. Capítulo 2. Una nueva vida. Fairbanks recibió a Miguel Hernández con 30 grados bajo cero y una ventisca. Estaba de pie en el aeropuerto, abrazando su gastada bolsa militar, observando cómo los remolinos de nieve bailaban tras los enormes ventanales de la terminal. Nada que ver con el desierto iraquí. Ni arena, ni calor, ni los fantasmas de la tripulación quemada que lo habían perseguido durante los últimos 8 meses. En su bolsillo llevaba un anuncio impreso sobre la venta de un negocio, alquiler de motos de nieve en las afueras de la ciudad. El propietario, el viejo Thompson, se jubilaba y quería vender rápidamente. El precio era ridículo, claramente por debajo del mercado, justo lo que necesitaba para un nuevo comienzo. Así que fuiste tanquista. El viejo Thompson entrecerró los ojos, examinando las cicatrices en las manos de Miguel. Estaban sentados en la pequeña oficina de alquiler, atestada de mapas, piezas de repuesto y revistas viejas. ¿Y qué te trajo por aquí? Normalmente los muchachos después del servicio se van a tierras cálidas. Tal vez precisamente porque he visto suficiente calor, Miguel se encogió de hombros. No iba a contarle sobre las pesadillas, sobre los ataques de pánico asfixiantes en espacios cerrados, sobre cómo se despertaba por las noches con el olor fantasma del metal ardiendo. El trato tomó menos de una hora. Thompson parecía tener tanta prisa por deshacerse del negocio como Miguel por comprarlo. Se dieron la mano y para la noche Miguel ya era propietario de una flota de 12 motos de nieve, Yamaha usadas y una pequeña cabaña que servía como oficina. Las primeras semanas pasaron en un interminable trajín con los equipos. Las motos de nieve estaban en peor estado de lo que parecían a primera vista. Miguel pasaba los días en el garaje, cambiando correas de transmisión, ajustando carburadores, parcheando orugas rotas. De alguna manera extraña, este trabajo lo calmaba. Había algo meditativo en hurgar en los mecanismos mientras la ventisca aullaba tras las paredes del garaje. Los clientes no llegaron de inmediato, primero turistas solitarios, luego pequeños grupos. Les gustaba el silencioso propietario con cicatrices, daba al lugar un cierto aire severo, y a Miguel le gustaba enseñarles a manejar las máquinas, especialmente cuando salían a la tundra, donde no había nada más que silencio blanco hasta el horizonte. Allí finalmente se sentía libre. Emilia apareció en su vida una gélida mañana de febrero. Entró en la oficina con un enorme plumífero, con una mochila llena de instrumentos y pidió una moto de nieve para una semana. Soy de la Universidad de Alaska, extendió su identificación. Estudio la dinámica del deshielo del permafrost. Necesito llegar a varios puntos para tomar medidas. Miguel negó con la cabeza. No te la daré si vas sola, normas de seguridad. Entonces vendrás conmigo, sonrió y algo en esa sonrisa hizo que su corazón se saltara un latido. De paso me cuentas sobre el terreno, soy nueva por aquí. Pasaron una semana juntos, recorriendo la tundra nevada.
Emily resultó ser muy diferente a su idea de los científicos, nada de seriedad aburrida. Se reía de sus chistes, admiraba su habilidad para leer las huellas de animales en la nieve y por las noches en la tienda de campaña le contaba cosas asombrosas sobre el permafrost, sobre los hielos antiguos que guardaban secretos milenarios. ¿Sabes qué hay debajo de nosotros?, preguntaba, trazando con el dedo sobre el mapa. Lagos enteros de metano congelados hace millones de años. Si se derriten, cambiarán el mundo entero. Miguel la miraba, pelo oscuro despeinado, mejillas sonrosadas por el frío, ojos ardiendo de entusiasmo, y comprendía que se estaba enamorando. Por primera vez desde Irak se sentía realmente vivo. Su primer beso sucedió en la Estrella Polar, una pequeña cafetería en el centro de Fairbanks. Fuera azotaba la ventisca, dentro olía a repostería fresca y canela. Emily le hablaba de sus investigaciones, gesticulando y ajustándose continuamente las gafas que se le resbalaban, y de repente se quedó callada a mitad de frase. ¿Qué pasa?, preguntó Miguel. Me miras de una forma. ¿Y cómo? Como si fuera algún tipo de milagro. Tal vez lo seas. Se inclinó sobre la mesa y la besó, simple y natural, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. A la boda, 6 meses después, acudió todo el pueblo. Incluso el viejo Thompson vino desde su residencia de jubilados en Florida. Hubo mucha nieve, risas y bailes. Y entonces apareció el profesor Michael Stone, director de investigación de Emily. Mi mejor estudiante, dijo, estrechando la mano de Miguel. En su voz había algo extraño, alguna nota que Miguel no pudo identificar entonces. Espero que entienda qué tesoro ha conseguido. Miguel asintió, abrazando a Emily por los hombros. No notó cómo ella se tensó cuando apareció el profesor. No vio la mirada rápida que intercambiaron. No dio importancia a la frecuencia con que Emily empezó a mencionar al profesor Stone en las conversaciones. Su vida juntos fluyó de manera tranquila y feliz. Durante el día, Miguel se ocupaba del negocio de alquiler. Por las noches, él y Emily se sentaban junto a la chimenea, hacían planes, soñaban con el futuro. A veces ella se iba para investigaciones de campo, generalmente por 1 o 2 semanas. Regresaba cansada pero satisfecha, con montones de datos y muestras. Y entonces ocurrió algo que lo cambiaría todo. Una simple llamada telefónica en una gélida mañana de diciembre. Cariño, la voz de Emily sonaba agitada. ¿Recuerdas que te hablé de la nueva expedición? Tenemos un problema. Nuestro conductor está enfermo con neumonía y tenemos que salir pasado mañana. Miguel escuchaba mientras ella explicaba la importancia de la investigación, los plazos de las subvenciones, como su experiencia conduciendo tanques lo hacía el candidato ideal para manejar un vehículo oruga. Escuchaba y asentía, sin sospechar que esta conversación era el comienzo de un camino hacia un nuevo infierno. Un infierno en comparación con el cual el tanque en llamas parecería un juguete infantil. Capítulo 3. Asuntos oscuros. Tras la puerta del despacho del profesor Stone brillaba la luz. Siempre brillaba, incluso a esas horas tardías cuando las demás ventanas de la universidad llevaban tiempo sumidas en la oscuridad. Emily se arregló el pelo alborotado por el viento antes de llamar. Sus encuentros siempre ocurrían de noche, cuando no había ojos ni oídos indiscretos en los pasillos. Adelante, mi querida, la voz de Stone sonaba como siempre, insinuante y suave, como terciopelo sobre cristal. En el despacho olía a café y tabaco caro. El profesor estaba junto a la ventana, mirando el patio universitario nevado. A sus 65 años, aún conservaba lo que las damas de sociedad llamarían presencia, alto, erguido, con cabello canoso meticulosamente peinado. Un verdadero académico, orgullo y honor de la universidad. Si tan solo supieran. Los documentos están listos. Emily puso una carpeta con informes sobre el escritorio. He añadido datos sobre el nuevo equipamiento. Stone sonrió y ese gesto le provocó un escalofrío. En sus tiempos de estudiante encontraba encantadora su sonrisa.
ahora veía algo depredador en ella. A nuestro nuevo equipamiento abrió la carpeta. Sistemas de control climático de última generación, estaciones meteorológicas automatizadas, espectrómetros. Sobre el papel todo parece simplemente magnífico. Sobre el papel, repitió Emily como un eco. Recordaba cómo había empezado todo. Segundo año, seminario especial de glaciología. Stonel anotó de inmediato, la única estudiante que hacía preguntas realmente profundas. Comenzaron las clases adicionales, los proyectos conjuntos, y luego. Sabes, en la ciencia lo principal es saber trabajar con subvenciones, le dijo un día. Sin dinero, ninguna investigación es posible, y para conseguir dinero se necesita un poco de creatividad. La creatividad resultó ser tan simple como todos los esquemas geniales. La universidad recibía subvenciones federales para investigar el permafrost, millones de dólares para equipar estaciones remotas, sistemas de monitoreo, expediciones, y que la mayor parte de este equipamiento solo existiera en los informes. ¿Quién iría a comprobar? ¿Quién se adentraría más allá del círculo polar ártico para contar sensores? 3 millones este trimestre. Stone golpeó con el dedo las cifras del informe. No está mal, ¿verdad? Claro, la mitad tendrá que ir a nuestros amigos del comité de subvenciones, pero aún así. Emilia sintió. Hacía tiempo que había aprendido a no pensar en las cantidades, como había aprendido a no pensar en los viejos instrumentos soviéticos que seguían en las estaciones en lugar del equipo moderno, en cómo ella y Stone falsificaban las lecturas, en cómo. ¿En qué piensas? Su mano se posó en su hombro, en tu marido. Miguel, al pensar en él, algo se contrajo en su interior. El honesto y directo Miguel, que veía en ella a una científica sinceramente apasionada por su trabajo, que se enorgullecía de sus investigaciones. No mintió, solo estoy cansada. Stone se inclinó más cerca, olía a whisky y al mismo perfume que 15 años atrás cuando todo comenzó, entonces tal vez. El beso resultó rutinario, casi mecánico, como todo lo demás que sucedió después en el amplio sofá de cuero. Después, abrochándose la blusa, Emily captó su reflejo en el cristal de la ventana. 37 años y todavía jugando al papel de estudiante enamorada. Pero, ¿acaso tenía elección? Estaba demasiado involucrada, sabía demasiado. Por cierto, sobre la expedición, Stone ya había vuelto a su escritorio, como si nada hubiera ocurrido. Necesitamos instalar nuevo equipamiento en la estación polar, dar de baja el viejo, actualizar la documentación, ya conoces el procedimiento. Sí, pero, Emily titubeó, hay un problema. Steve, nuestro conductor, está en el hospital, neumonía. Sin conductor no podemos. Encuentra un reemplazo, ni siquiera levantó la vista de los papeles. Tenemos plazos que cumplir. Si no lo hacemos ahora, tendremos que esperar hasta la primavera, y en primavera habrá una auditoría. Emily se mordió el labio. La idea surgió repentinamente y le heló el pecho. Miguel susurró, él es extanquista, puede manejar un vehículo oruga. Ahora Stone la miró con una mirada larga y escrutadora. Tu marido, en su voz aparecieron nuevas notas, es una idea interesante, muy interesante. Pero es un riesgo, añadió rápidamente, podría sospechar algo. O es una oportunidad. Stone se levantó y se acercó a ella. Piénsalo, vamos los tres. Él ve la estación real, entiende lo que ocurre, y luego, un accidente desafortunado. Hay tantos en el Ártico, especialmente con personas inexpertas. ¿Qué? Emily retrocedió, no puedes. Puedo hacer cualquier cosa, querida, su sonrisa se ensanchó, y tú también, no es por eso que trabajamos tan bien juntos. Además, nunca has pensado en empezar de nuevo, sin esta pequeña mentira entre nosotros. Emily guardó silencio. Por su mente pasaban fragmentos de pensamientos sobre Miguel, sobre el dinero, sobre lo profundamente que estaba metida en todo esto, sobre lo fácilmente que a veces las personas desaparecen en las inmensas nieves de Alaska.
Llámale. Stone volvió a la ventana. Dile que necesitamos su ayuda, que es importante para tu trabajo, para la ciencia. Él te ama, ¿verdad? Aceptará. Sacó el teléfono. Sus dedos temblaban mientras marcaba. Fuera caía la nieve, copos grandes y pesados que cubrían el patio universitario con un sudario blanco. En algún lugar lejano, en su acogedora casa a las afueras de la ciudad, Miguel probablemente estaba sentado junto a la chimenea, esperando su regreso, sin sospechar que cada palabra de su futura conversación ya había sido escrita por otra persona. Y recuerda, querida, la voz de Stone apenas se oía tras el ruido del número marcado. En la ciencia, como en el amor, no hay lugar para sentimentalismos, solo para resultados. Capítulo 4. Camino al norte. El vehículo oruga Aglund parecía una gigantesca oruga naranja congelada en la escarcha. Miguel rodeaba el vehículo, comprobando cada detalle con el hábito arraigado de años de servicio. A 40 bajo cero, el metal se volvía frágil como el vidrio y el caucho duro como la piedra. Cualquier detalle podía costar la vida. Todo en orden, la voz de Emily sonó inesperadamente cerca. Estaba a su lado, envuelta en su parca polar. A la luz del sol naciente, su aliento se convertía en una nubecilla plateada. Eso parece. Miguel golpeó la oruga. Aunque es extraño, según los documentos, el vehículo es casi nuevo, pero las señales de desgaste. Todas esas cifras en los papeles. Hizo un gesto con la mano. Ya conoces a los burócratas, lo importante es que funciona. El profesor Stone apareció el último, cuando el sol ya se había despegado completamente del horizonte. Sus movimientos eran precisos, medidos. Claramente no era la primera vez que se preparaba para tal expedición. Una mochila llena de instrumentos, un termo con café, una tablet con mapas. ¿Listos para la aventura?, sonrió tendiéndole la mano a Miguel. Espero que no necesitemos sus habilidades de tanquista, aunque en el Ártico puede pasar de todo. Algo en su tono puso a Miguel en alerta. No podía explicar exactamente que simplemente el instinto militar que tantas veces lo había salvado en Irak de repente se agitó como una serpiente inquieta. Pero descartó esa sensación. Después de todo, solo era una expedición científica. El vehículo arrancó exactamente a las 8. Miguel estaba al volante adaptándose al vehículo. Era mucho más ligero que un tanque, pero el principio general seguía siendo el mismo. Orugas son orugas. Detrás, en el compartimento habitable, Emily y el profesor organizaban algún tipo de equipo. Las primeras horas de viaje transcurrieron en relativo silencio, solo el rugido del motor y el crujido de la nieve bajo las orugas. A veces Stone se acercaba a la cabina, señalaba la dirección en el mapa, contaba algo sobre la ruta. Olía a colonia cara, un olor extraño fuera de lugar aquí. Al mediodía ya estaban muy lejos del alcance de la cobertura móvil. Un desierto blanco infinito se extendía en todas direcciones. Ni árboles ni colinas, solo nieve y cielo fundiéndose en el horizonte en una línea difusa. Es hermoso, ¿verdad, Miguel? Emily se sentó junto al asiento del conductor. Me sorprende cada vez. Un vacío tan absoluto es hipnótico. Aquí no hay nadie excepto nosotros en cientos de millas a la redonda. Sí, Miguel echó un vistazo a los instrumentos. Solo que hace frío, 52 bajo cero ahí fuera. Oh, eso aún es cálido, se rió, cuando lleguemos a la estación en un par de días. Se interrumpió y algo en su voz volvió a poner a Miguel en alerta. Se volvió hacia ella, pero ya se había alejado, de vuelta con el profesor, que escribía rápidamente algo en su tablet. El día dio paso al crepúsculo y el crepúsculo a la noche polar. Continuaron avanzando, orientándose por GPS y las lecturas de los instrumentos. Miguel mantenía el rumbo estrictamente hacia el norte, donde, según las coordenadas, se encontraba la estación científica polar. Tal vez deberíamos parar para pasar la noche, sugirió cuando el reloj marcó las 9 de la noche. Llevo 16 horas al volante.
No, respondió Stone demasiado rápido, es decir, mejor continuemos. A unas 50 millas hay un buen lugar para acampar, lo conozco bien. De nuevo esa sensación, como una campanilla silenciosa en el borde de su conciencia. Miguel miró por el espejo retrovisor. El profesor susurraba algo apresuradamente a Emily y ella asentía mordiéndose el labio. Llegaron al lugar de acampada pasada la medianoche. Una pequeña hondonada, protegida del viento por montículos de nieve. Realmente era conveniente, como si alguien lo hubiera preparado específicamente. Mientras Miguel apagaba el motor y comprobaba los sistemas, Stone y Emily rápidamente organizaron la cena. Conservas, galletas, té caliente del termo. Comieron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Yo haré la primera guardia, se ofreció Stone cuando terminaron de cenar. Ustedes descansen, mañana será un día difícil. Miguel se acomodó en su saco de dormir, escuchando el aullido del viento tras las paredes del vehículo. Emily yacía a su lado, pero él sentía que no dormía. Su respiración era demasiado rápida, tensa. ¿Algo va mal?, preguntó en un susurro. Todo está bien, su susurro temblaba. Solo, estoy nerviosa por un experimento importante. Se volvió hacia la pared, indicando con todo su ser que la conversación había terminado. Miguel cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Por su mente pasaban fragmentos de pensamientos, el extraño comportamiento de Emily, las miradas incomprensibles con el profesor, sus respuestas demasiado precipitadas. Y más allá de la pared del vehículo aullaba la noche polar, indiferente a los temores y dudas humanas. En algún lugar de ese desierto nevado les esperaba la estación polar, y algo le decía a Miguel que lo que vería allí lo cambiaría todo. El profesor Stone estaba sentado en la cabina, mirando la oscuridad. Sus dedos acariciaban distraídamente algo en el bolsillo de su parka. Después de todo, los accidentes en el Ártico son algo tan común, especialmente cuando están cuidadosamente planeados. ¿No es cierto? Capítulo 5. El plan de los traidores. La estación científica polar surgió de la bruma nevada repentinamente. En algún momento, la cortina gris frente a ellos se transformó en una silueta oscura. Miguel redujo la velocidad, escudriñando a través del parabrisas. Algo no estaba bien, nada bien. Esto es una estación de investigación moderna, no pudo ocultar la incredulidad en su voz. Ante ellos se alzaba un barracón de madera torcido, medio enterrado en la nieve. Las paredes, ennegrecidas por el tiempo, apenas se sostenían sobre soportes oxidados. En las estrechas ventanas se oscurecían cristales agrietados. Sobre el techo se erguía solitaria una antena doblada. Miguel había visto similares en Irak, en bases soviéticas abandonadas. Tal vez nos hemos desviado del rumbo. Se volvió hacia Emily, pero ella desvió la mirada. No, la voz de Stone sonaba inesperadamente firme. Esta es exactamente la estación. Estaciona el vehículo junto a la entrada. Dentro del barracón, el aire era viciado y frío. Olía a moho, óxido y algo más, ese peculiar olor a abandono que es inconfundible. El haz de la linterna arrancaba de la oscuridad instrumentos antiguos, cubiertos por una gruesa capa de polvo y escarcha. Miguel recorrió lentamente la habitación, iluminando cada rincón. Allí estaba la estación meteorológica anticuada con agujas oxidadas. Allí había un estante con sensores en los que aún se podían distinguir inscripciones descoloridas en cirílico. Todo este equipo evidentemente llevaba décadas allí. No entiendo, se detuvo junto al panel central. Los documentos hablan de equipo moderno. Sistemas de control climático de última generación, estaciones meteorológicas automatizadas, espectrómetros. ¿Dónde está todo eso? Emily y Stone guardaban silencio. En el silencio solo se oía el viento aullar entre las tablas. Miguel sacó del bolsillo un papel arrugado, una copia del último informe sobre el equipamiento de la estación.
Aquí señaló las líneas con el dedo, instalado el año pasado, $3 millones solo en equipamiento. ¿Dónde está? Miguel, Emily dio un paso hacia él, pero Stone la detuvo con un gesto. ¿Es usted observador, capitán? El profesor sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Un hábito militar de notar detalles o simplemente desconfianza natural? ¿Qué está pasando aquí? Miguel sentía cómo se elevaba en su interior una ola familiar, la misma que siempre precedía al combate. Está pasando la ciencia, capitán. Ciencia real. Stone recorrió la habitación, acariciando con cariño los viejos instrumentos. ¿Sabe cuánto cuesta mantener una estación como esta? ¿Cuánto dinero se necesita para investigaciones reales? Y esos burócratas en Washington quieren informes, cifras, gráficos bonitos. Les da igual de dónde vienen los datos. ¿Están falsificando resultados? No era una pregunta. Estamos optimizando recursos, corrigió Stone. Sí, el equipo es viejo, pero funciona, y la diferencia en el presupuesto va a investigaciones reales, a lo que realmente importa. ¿A qué? A sus cuentas en paraísos fiscales. Emily sollozó. Miguel se volvió hacia ella. Estaba apoyada contra la pared y por sus mejillas corrían lágrimas. Lo siento, susurró, no quería, todo esto empezó hace tanto tiempo. Y entonces Miguel lo entendió todo. Entendió sus frecuentes expediciones, las extrañas insinuaciones de Stone en la boda, esas miradas que intercambiaban. Sintió náuseas. ¿Cuánto tiempo? Su voz era ronca. ¿Cuántos años has? 15, respondió Stone por ella, desde los tiempos universitarios. Era una chica con talento en todos los sentidos. Lo dijo con una ternura tan condescendiente que Miguel sintió una oleada de ira animal pura. Dio un paso adelante, pero Stone fue más rápido. En su mano apareció una pistola, pequeña, pulcra, totalmente discordante con la imagen de un científico. No se acalore, capitán. El profesor se sentó cansadamente en una silla crujiente. Siéntese, hablemos como adultos. Miguel permaneció de pie, cruzando los brazos sobre el pecho. Emily jugueteaba nerviosamente con la cremallera de su parca. Si usamos equipo viejo, Stone hablaba con calma, como si diera una conferencia. Sí, en los informes hablamos de equipo nuevo. La diferencia va a apoyar nuestras investigaciones, los salarios del personal. Por cierto, nunca se ha preguntado por qué su esposa puede permitirse esos trajes de expedición tan caros, o de dónde salió el dinero para su negocio de motos de nieve. Miguel sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Se volvió lentamente hacia Emily. ¿Ves eso cierto? Miguel, yo, titubeó, ese dinero se destinó a una buena causa, a nuestro futuro, a tu negocio. Que yo creía honestamente ganado, su voz sonaba hueca. Escuche, capitán. Stone se levantó. Todos aquí hacemos nuestro trabajo. Sí, no del todo legal. ¿Pero acaso la guerra en la que sirvió era legal? ¿Acaso allí no robaron miles de millones en contratos militares? Al menos nosotros gastamos el dinero en ciencia. En ciencia, Miguel rió amargamente, en instrumentos oxidados de medio siglo de antigüedad. Un pesado silencio cayó en la habitación. Solo el viento aullaba en las rendijas y crujía el viejo cableado. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente Miguel. Ahora terminaremos nuestro trabajo aquí. Stone sacó su tablet. Rellenaremos informes, comprobaremos el equipo. Por cierto, necesitamos su ayuda. ¿Ve este punto en el mapa? Hay una baliza GPS, necesitamos comprobar su funcionamiento. No está lejos, un par de millas. ¿Y si me niego, si decido informar a quien corresponda? No lo hará, respondió Stone con calma, porque entonces también saldrá perjudicada Emily y su negocio. No traicionará a su propia esposa, ¿verdad, Miguel? Usted la ama, ¿no? Miguel miró a su esposa. Ella estaba allí con los ojos bajos en silencio. En ese momento aún no sabía que su traición era mucho más profunda de lo que parecía, que entre ella y el profesor no solo había dinero. Eso lo entendería más tarde.
Está bien, ahora todos estamos en el mismo barco y nuestra tarea es volver a casa, se abrochó la parca. Me muestran dónde está esa baliza, retomaremos nuestra conversación cuando estemos en casa. Aquí mismo, Stone señaló un punto en el mapa. Simplemente vaya y compruebe la señal. Mientras tanto, prepararemos los informes. Miguel salió a la noche polar. La nieve crujía bajo sus pies, el viento golpeaba su cara. Caminaba hacia adelante, hacia el punto indicado, que se encontraba en el mismo borde de la placa de hielo polar que se adentraba en el océano abierto, sin sospechar que a sus espaldas Stone ya sacaba de su mochila un paquete con explosivos. La primera explosión debía sonar dentro de 20 minutos. Capítulo 6. Al borde de la muerte. Miguel caminaba por la nieve, sintiendo cómo el frío se colaba bajo su parca. 50 grados bajo cero no es el calor de Irak. Aquí el frío mata lentamente, metódicamente. Primero se entumecen los dedos, luego llega un calor engañoso y después sacudió la cabeza, ahuyentando estos pensamientos. Ahora debía pensar en otra cosa. Las coordenadas GPS lo llevaban a un pequeño saliente de hielo. Algo en su contorno parecía incorrecto, pero Miguel no podía precisar qué. La intuición militar, que tantas veces lo había salvado en Irak, ahora daba la alarma, pero él seguía avanzando. No había elección. Una ráfaga de viento trajo algún sonido desde la estación. Miguel se volvió. En la tenue luz de la aurora boreal vio una figura oscura moviéndose rápidamente siguiendo sus huellas. El profesor Stone, y algo en sus manos. La primera explosión pilló a Miguel desprevenido. El hielo bajo sus pies se estremeció, se agrietó. La segunda explosión retumbó casi de inmediato desde el otro lado. Ahora lo entendió todo. No planeaban matarlo directamente. Querían que el mar lo hiciera por ellos. La grieta en la armadura de hielo crecía con una velocidad aterradora. El sonido era similar a disparos, el mismo chasquido seco, solo que multiplicado. Miguel se lanzó hacia atrás, pero era demasiado tarde. Un enorme trozo de hielo en el que estaba se había separado ya de la masa principal. «Adiós, capitán», la voz de Stone llegó a través del aullido del viento. Nada personal, solo negocios. Por cierto, su esposa es muy ardiente. Miguel observaba cómo la oscura figura del profesor se disolvía en la bruma nevada. El témpano bajo sus pies se movía lenta pero inexorablemente hacia el mar abierto. Sacó su brújula, la aguja confirmó sus peores temores. La corriente lo arrastraba hacia el noreste, hacia el océano abierto. Pasó la primera hora tratando de evaluar la situación. El témpano era bastante grande, de unos 30 por 30 metros, pero con cada golpe de las olas se desprendían nuevos trozos. En un par de horas podría quedar la mitad, o menos. La radio en su bolsillo guardaba silencio, o estaba fuera del área de cobertura, o la habían apagado deliberadamente en la base. El navegador GPS mostraba que la costa estaba a unas 2 millas. En circunstancias normales, una nimiedad. Pero no cuando entre tú y la Tierra hay una franja de agua cuya temperatura está cerca del punto de congelación. El viento arreciaba. Miguel se refugió tras un pequeño montículo de hielo, tratando de conservar el calor. Sabía que solo tenía 2 opciones. La primera, quedarse en el témpano y morir lentamente de frío o hambre. La segunda, intentar nadar hasta la costa. Ambas opciones eran mortales, pero la segunda al menos ofrecía una tenue esperanza. Justo en ese momento oyó un resoplido. A 10 metros de él, en el borde del témpano, yacía una foca, un macho grande a juzgar por su tamaño. El animal observaba con curiosidad a su extraño vecino. La idea surgió instantáneamente. Miguel recordó los relatos de los inuit sobre un antiguo método de supervivencia en aguas heladas, un método que les habían enseñado las propias focas. El cuchillo se deslizó en su mano como por voluntad propia. Tendría que actuar rápido, no habría una segunda oportunidad. La foca era grande y fuerte, pero Miguel tenía la ventaja de la sorpresa.
y experiencia en combate cuerpo a cuerpo, aunque con oponentes muy diferentes. La lucha fue breve y brutal. Cuando todo terminó, Miguel se puso metódicamente manos a la obra. Sus manos temblaban de frío, pero no podía permitirse un error. Cada movimiento debía ser preciso. Primero, quitarse la parca y el resto de la ropa, guardar todo en una bolsa impermeable. Luego, lo más difícil, Miguel comenzó a frotarse el cuerpo con grasa de foca, cubriendo cuidadosamente cada centímetro de piel. Esta grasa era lo único que podía protegerlo del frío mortal del agua. El frío cayó sobre él como un mazazo. Su cuerpo desnudo se cubrió de piel de gallina, su respiración se volvió entrecortada. Pero no había tiempo para acostumbrarse, el témpano seguía desmoronándose. Miguel miró hacia la costa, una franja oscura apenas visible en el crepúsculo. En algún lugar más allá de esa franja de agua mortalmente fría estaba la tierra, la vida, la esperanza. Sujetó la bolsa con la ropa a su espalda, asegurándose de que los nudos eran firmes. Respiró hondo, una vez más. Mentalmente se despidió de Emily, de la Emily que había amado, que creía que lo amaba a él, la que existía antes de este día. Y luego se zambulló en el agua. El frío era absoluto, atravesó su cuerpo como 1000 agujas heladas. Por un momento sus pulmones parecieron comprimirse en un torno, una reacción refleja al shock, pero la grasa de foca funcionaba. La fina película de grasa animal proporcionaba al menos alguna protección contra el frío asesino. Miguel nadó tratando de mantener un ritmo constante. Cada movimiento debía ser eficiente, un gasto innecesario de energía significaba la muerte. El agua quemaba su cara, la única parte del cuerpo que no había podido proteger con grasa. Instantáneamente se cubrió de una costra de hielo, pero él siguió nadando. El tiempo perdió sentido. Solo había agua negra, frío abrasador y la oscura línea de la costa por delante. A veces le parecía ver osos polares observándolo desde témpanos flotantes cercanos, o eran alucinaciones por hipotermia. No recordaba cómo llegó a la orilla. Los últimos metros se fundieron en una mancha borrosa de dolor y frío. Solo recordaba cómo sus dedos arañaban la arena congelada, cómo su cuerpo se negaba a moverse, cómo su conciencia se desvanecía en la oscuridad. Su último pensamiento fue: sobreviví, sobreviví de nuevo, como entonces en el tanque en llamas. Y luego vino la oscuridad, y en esa oscuridad le pareció oír voces hablando en un idioma desconocido, y calor, el calor salvador de manos ajenas. Capítulo 7. Salvación. La muerte olía a sal marina y sabía a agua ártica. Miguel estaba seguro de ello hasta que despertó y sintió otro olor, humo. No el humo acre de un incendio, ni el olor aceitoso de un tanque ardiendo, sino algo antiguo, similar al olor del cedro y el musgo, el olor de la vida. Abrió los ojos. Sobre él había un techo de pieles de reno estiradas sobre postes de madera. Una yaranga, la vivienda tradicional de los pueblos del norte. En su infancia las había visto en National Geographic, pero nunca pensó que estaría dentro de una. El fuego en el hogar central proyectaba sombras caprichosas sobre las paredes. En algún lugar fuera aullaba el viento, el mismo viento que casi lo mata. A través de la abertura para el humo en el techo se veía la aurora boreal. Franjas verdes y violetas bailaban en el cielo negro como espíritus fantasmales. Intentó moverse y su cuerpo respondió con una oleada de dolor. Cada músculo, cada articulación le recordaba aquella loca travesía a nado por las aguas heladas, pero estaba vivo, de algún modo milagroso, vivo. Un gemido involuntario escapó de su garganta reseca. Inmediatamente apareció un rostro a su lado, una joven de ojos rasgados y largas trenzas negras. No parecía tener más de 20 años. Se inclinó sobre él, pronunció algo en una lengua desconocida, melodiosa, con vocales largas y consonantes suaves. Cuando ella tocó su frente con una mano fresca, Miguel comprendió que hasta ese momento había estado ardiendo de fiebre. Su contacto era como un ancla, manteniéndolo en la realidad.
Ella acercó a sus labios un cuenco de madera con alguna infusión. Olía a hierbas y sabía amargo, pero Miguel bebió con avidez, como un viajero en el desierto. Miguel dijo con voz ronca, señalándose a sí mismo. La joven sonrió, su sonrisa transformó su rostro, haciéndola parecer un sol naciente. Zanyu. Así comenzó su nueva vida. Una vida sin palabras, al menos sin palabras comprensibles. Pero los Inupiat, como descubriría más tarde, llevaban siglos viviendo en un mundo donde las palabras significaban menos que las acciones. Aquí, en el fin del mundo, donde la temperatura desciende a 60 bajo cero y la noche polar dura meses, solo sobreviven quienes saben leer la verdad en los ojos de otra persona. Más tarde supo cómo lo encontraron. Unos cazadores regresaban con su presa y vieron algo oscuro sobre la nieve. Al principio pensaron que era una foca, pero las focas no llevan ropa ni sangran sobre el hielo. Lo llevaron al campamento, casi muerto, con la ropa rígidamente congelada y la piel cubierta de grasa de foca. Los ancianos dijeron que era una señal. El hombre blanco que había utilizado su antiguo método de supervivencia en el agua helada debía seguir vivo. Lo confiaron a Añu, la hija del chamán, conocedora de los secretos de las hierbas medicinales y los antiguos rituales. Los días se fundieron en un flujo infinito de recuperación. Añu cambiaba sus vendajes, frotaba su cuerpo con ungüentos que olían a hierbas de la tundra, le daba infusiones. Gradualmente recuperaba fuerzas y comenzó a notar detalles de la vida en el campamento. Aquí todo era diferente. Sin puertas cerradas, la entrada de la yaranga siempre abierta para los huéspedes. Sin acuerdos secretos, los cazadores compartían su presa con toda la tribu. Sin mentiras, simplemente no tenían sentido aquí. ¿Cómo se puede mentir cuando tu vida depende de la confianza de los demás? Cada mañana, Miguel observaba cómo las mujeres tendían pieles para secarlas, cómo los hombres preparaban los trineos para la caza, cómo los niños jugaban en la nieve, imitando a los adultos. Una vida simple, invariable durante cientos de años. Y en esa simplicidad había tal honestidad, tal pureza, que se le encogía el corazón. Pensaba en Emily y Stone, en sus estafas millonarias, en cómo decidieron fácilmente matar a un hombre por dinero, en ese mundo artificial de informes falsos y datos falsificados que habían construido. Aquí, en el campamento Inupiat, todo eso parecía tan pequeño, insignificante. Añu parecía entenderlo sin palabras. Cuando los pensamientos pesados lo abrumaban, ella simplemente se sentaba a su lado. A veces cantaba canciones suaves en su idioma, similares al susurro del viento en la tundra. A veces simplemente guardaba silencio, seleccionando hierbas o trabajando en un nuevo par de botas de piel. Era hermosa con esa belleza especial que no se encuentra en las revistas de moda. Sus movimientos estaban llenos de gracia natural y en sus ojos vivía alguna sabiduría ancestral transmitida a través de generaciones de mujeres de su pueblo. Junto a ella, Miguel sentía una extraña paz, como si después de una larga tormenta hubiera entrado finalmente en un puerto seguro. Una noche ella le trajo ropa nueva, pantalones de piel y una parca cosidos por sus manos. En cada puntada había cuidado, el mismo cuidado que tanto había echado de menos en su vida anterior. Mientras le ayudaba a vestirse, ella retuvo sus manos un momento sobre sus hombros. Sus miradas se encontraron y Miguel vio en sus ojos el reflejo del fuego que ya ardía en su propia alma. Esa noche no necesitaron un idioma común. El lenguaje del cuerpo resultó más antiguo que todas las lenguas humanas. Su piel olía a humo de hogar y hierbas árticas. Sus besos eran inexpertos pero sinceros, como todo en este mundo donde no se puede fingir. Más tarde, cuando yacían sobre pieles, mirando la aurora boreal a través de la abertura para el humo, Miguel pensaba en las extrañezas del destino. En cómo lo había llevado a través de los desiertos de Irak, a través de la traición y el infierno helado, para traerlo aquí, a esta inocente muchacha, a este pueblo, a esta vida simple y honesta.
Año apoyó la cabeza en su pecho y cantó suavemente algo. No entendió las palabras, pero comprendió el significado. Aquí, en el fin del mundo, donde la gente no cierra las puertas ni se traiciona mutuamente, donde la verdad se valora más que el oro y el amor más que el poder. Por delante le esperaba el camino de regreso, a la estación, a los traidores, a la justicia. Pero ahora tenía una razón para volver. Añu dormía en sus brazos y a la luz del hogar que se extinguía, Miguel veía una leve sonrisa en sus labios. No sabía entonces que esa noche cambiaría no solo su vida, sino la vida de toda una tribu. Simplemente yacía escuchando el aullido del viento fuera, y por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente vivo. Capítulo 8. Regreso a la base. El viejo Inupiat, a quien todos llamaban simplemente padre, desplegó ante Miguel un mapa, una hoja amarillenta con líneas descoloridas e inscripciones en ruso e inglés. El mapa probablemente recordaba todavía los tiempos soviéticos, cuando las estaciones polares estaban dispersas por toda la costa, como faros de un imperio olvidado. Camino largo, dijo el padre a través de un joven cazador que conocía algunas palabras en inglés, 4 soles, tal vez 5 si hay ventisca. Miguel estudiaba el mapa, identificando puntos de referencia familiares. La base debía estar en algún lugar por aquí, a unas 100 millas al noreste. Si tenían suerte con el clima, podrían llegar en trineo de perros en 3 o 4 días. Año estaba a un lado, fingiendo ocuparse de reunir provisiones, pero Miguel veía cómo le lanzaba miradas furtivas. En las 2 semanas que pasó en el campamento, había aprendido a leer su rostro como un libro abierto. Ahora mostraba preocupación, no por ella, sino por él. Los perros estaban listos para el largo viaje, robustos perros de trineo, criados por generaciones de Inupiat para la vida en condiciones árticas. Su aliento se convertía en nubecillas de vapor en el aire helado, sus ojos brillaban de impaciencia. Sentían la proximidad de un gran viaje. Perros conocen camino, explicaba el joven cazador, mostrando a Miguel cómo manejar el trineo. Lo principal, confiar en ellos. Sienten el clima, sienten el peligro. Si empiezan a inquietarse, significa que hay osos polares cerca o hielo delgado. Miguel asentía, absorbiendo cada palabra. Su vida ahora dependía de estos conocimientos, de la sabiduría ancestral de un pueblo que durante siglos había sobrevivido en las condiciones más duras de la tierra. Era curioso cómo a veces el destino da lecciones. A él, extanquista, ahora le tocaba confiar en un equipo de 8 perros. Justo antes de partir, Añu le trajo una pequeña bolsa de piel de reno. Dentro había hierbas. Su olor amargo le recordó a Miguel los primeros días en la Yaranga, cuando ella lo cuidaba tras su mortal travesía a nado. Medicina, tradujo el cazador sus palabras. Si te congelas, preparar infusión y beber, ayuda. Ella quería decir algo más, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En su lugar, simplemente se apretó contra su pecho, tan pequeña y frágil en su parca de piel. Miguel la abrazó, inhalando el familiar olor a humo y hierbas. Ya sentado en el trineo, miró por última vez al campamento. Año estaba junto a su yaranga, sus largas trenzas ondeaban al viento. Levantó la mano en un gesto de despedida y algo en ese movimiento hizo que su corazón se encogiera. Aún no conocía un pequeño secreto de ella. Una orden breve y los perros saltaron hacia adelante. El primer día de viaje transcurrió relativamente fácil. El clima era despejado, los perros corrían uniformemente y las habilidades para manejar el trineo le venían sorprendentemente naturales. Tal vez se debía a su experiencia conduciendo tanques, la misma sensación de movimiento, la misma necesidad de leer el terreno. En las paradas, Miguel sacaba el mapa, lo consultaba con la brújula casera que le habían dado los Inupiat. Lo principal era no perder el rumbo. En este desierto blanco era fácil perder la dirección. Un error podía costar la vida. Al atardecer del segundo día, el tiempo empezó a empeorar. El viento arreció, el cielo se cubrió de un manto gris.
Los perros comenzaron a inquietarse, mirando continuamente a su alrededor. Miguel recordó la advertencia: si los perros se inquietan, algo va mal. Montó el campamento antes de lo habitual, construyendo con el trineo y un trozo de lona algo parecido a un refugio. Los perros se agruparon en un círculo apretado, calentándose mutuamente. En los aullidos del viento, Miguel creía oír voces. Tal vez eran los fantasmas de quienes no pudieron sobrevivir a la noche ártica. La mañana del tercer día trajo una ventisca. La visibilidad se redujo a unos pocos metros, el viento arrojaba nieve punzante a la cara, pero Miguel continuó. Sabía que en algún lugar por delante le esperaban respuestas y justicia. La base apareció de repente. En algún momento una silueta oscura emergió a través del velo de nieve. Todo estaba como lo recordaba: el barracón torcido, medio enterrado en la nieve, la antena doblada en el techo. Solo que las huellas del vehículo hacía tiempo que habían sido borradas por la nieve. Dentro hacía frío y estaba vacío. Polvo y escarcha cubrían los viejos instrumentos, el viento silbaba entre las tablas. Miguel recorrió metódicamente las habitaciones hasta que encontró lo que buscaba: la radio. Su corazón latió más rápido, por fin podía pedir ayuda, informar a las autoridades de sus coordenadas y escapar de este infierno helado. Pero cuando encendió la alimentación, el altavoz solo respondió con un silbido de interferencias. El transmisor estaba roto de forma cuidadosa y profesional. Stone y su mujer habían previsto tal posibilidad. Miguel maldijo: todos sus planes se derrumbaban. Y entonces, a través del silbido, irrumpió una señal. Al parecer, el profesor había roto la estación solo para transmitir, pero para recepción funcionaba correctamente. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos. SOS, la señal clásica de socorro que conoce cada marinero y explorador polar. Miguel se pegó al receptor, escuchando las coordenadas. La señal venía del noroeste, a unas 50 millas de allí, y la fuente le resultaba muy familiar: el mismo vehículo Haglund en el que habían huido Emily y Stone. «Os pillé, cabrones. Parece que sin mis habilidades no pudisteis manejar la máquina», susurró Miguel, sacando el mapa. Estaban atrapados en algún lugar remoto, sin posibilidad de seguir adelante. Conociendo su nivel de preparación para condiciones árticas, les quedarían a lo sumo un par de días antes de que el frío y el hambre hicieran su trabajo. Miguel miró a los perros. Habían descansado y estaban listos para una nueva carrera. En su cantimplora aún quedaba infusión de añu, en el trineo llevaba provisiones. Podía simplemente dejarlos allí, que la naturaleza hiciera justicia. Sería justo. Pero entonces recordó el rostro de Añu, su bondad y la sabiduría de su pueblo. Recordó cómo los Inupiat los salvaron sin hacer preguntas. En su mundo no había lugar para la venganza, solo para la misericordia y la justicia. Ick ordenó a los perros, girando el trineo hacia el noroeste. En algún lugar de ese desierto nevado le esperaba el desenlace de esta historia. No sabía entonces lo que encontraría en el vehículo atascado, no sabía qué traiciones más se le revelarían. Simplemente hacía lo que debía hacer, como le habían enseñado los Inupiat, como le había enseñado Añu. Los perros saltaron hacia adelante, arrastrando el trineo hacia el vacío blanco. Comenzaba una nueva ventisca, pero ahora esto no asustaba a Miguel. Sabía que para encontrar la verdad, a veces hay que atravesar la tormenta. Capítulo 9. Ajuste de cuentas. Miguel encontró el vehículo Haglund al amanecer del tercer día. Estaba atascado en una profunda grieta, similar a una cicatriz en el rostro blanco de la tundra. La pintura naranja del vehículo se había opacado bajo una capa de escarcha. Las orugas estaban firmemente congeladas en el hielo. Los perros lo olieron primero, comenzaron a olfatear inquietos y a tirar hacia un lado. Miguel detuvo el trineo a una distancia segura. Algo en esta escena no estaba bien: demasiado silencio, incluso para el Ártico demasiado. Sacó de su chaqueta los prismáticos, regalo del viejo cazador de la tribu. El vehículo estaba en ángulo,
como si hubiera intentado escapar de la trampa y se hubiera congelado a mitad de camino. Las huellas en la nieve hablaban de varios intentos de liberarse, surcos profundos de las orugas, grava dispersa que normalmente se pone bajo las ruedas para mejor tracción. Pero ahora todo esto se había convertido en un monolito único, atrapado por la helada. «Esperen aquí», les dijo a los perros, aunque ellos no tenían intención de ir a ninguna parte. A medida que se acercaba al vehículo, la escena se volvía más sombría. Los cristales de la cabina estaban cubiertos con una gruesa capa de hielo por dentro, mala señal. Significaba que dentro no había calor desde hacía tiempo. El tubo de escape estaba limpio de nieve. Habían intentado mantener el motor funcionando hasta el final. Miguel golpeó la puerta lateral. Dentro algo se movió, se oyó una voz débil. «Ayuda, por favor». Dentro del Aglund, el aire era tan frío que la respiración se convertía en cristales de hielo. El haz de la linterna arrancó de la oscuridad dos figuras. Estaban sentadas, apretadas una contra otra bajo un montón de mantas y chaquetas. Emily temblaba, sus labios habían adquirido un tono azulado. Stone no tenía mucho mejor aspecto. Su barba canosa, siempre bien cuidada, estaba cubierta de escarcha y en sus ojos se había congelado el miedo. «Dios mío, Miguel», la voz de Emily temblaba. «¿Eres realmente tú?» Estábamos seguros. De que estaba muerto, dejó que la amargura se filtrara en su voz. «Siento decepcionaros». «Escuche, capitán», Stone intentó dar a su voz la habitual seguridad profesoral, pero no lo logró. «Entiendo que puede estar disgustado, incluso enfadado con nosotros, pero ahora no es momento para». «¿Para qué, profesor?» «Para la verdad». Algo en su tono hizo que ambos callaran. En el estrecho espacio del vehículo se instaló el silencio, interrumpido solo por el aullido del viento fuera y el golpeteo de trozos de hielo contra el revestimiento metálico. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», preguntó Miguel, examinando las latas vacías de conservas. 8 días», susurró Emily. La comida se acabó ayer». Su voz se quebró y de repente estalló. «Miguel, perdóname por todo. Soy una tonta, una idiota ciega». Las lágrimas se congelaban en sus mejillas. «No quería tu muerte, lo juro. Cuando te fuiste a comprobar esa baliza, ni siquiera sabía sobre los explosivos. Pero sabía sobre todo lo demás». Su voz era baja, casi cariñosa, y eso la hacía aún más aterradora. «Ese sí», sollozó, «sobre el dinero, sobre los informes falsos, sobre». «¿Sobre qué más, Emily?» Stone se sobresaltó. «No hace falta». «Cállate», rugió Miguel con tal fuerza que ambos se estremecieron. «Quiero oírlo todo, ahora». Y Emily contó sobre 15 años de relación con Stone iniciada en la universidad, sobre cómo la cautivó, joven, ambiciosa estudiante con su intelecto y poder, cómo la arrastró a sus maquinaciones, cómo su trabajo científico se convirtió en un esquema de blanqueo de dinero. Y todo este tiempo, Miguel sentía cómo crecía algo frío y terrible dentro de él, todos estos años de nuestro matrimonio. «Te amaba», exclamó ella, «de verdad te amaba, pero él, nosotros, me confundí». Intentó levantarse, pero gritó de dolor. Miguel notó sus pies, hinchados, claramente congelados. Sin ayuda inmediata los perdería. «Capitán», habló Stone. En su tono aparecieron notas aduladoras. «Entiendo sus sentimientos, pero ahora lo principal es sobrevivir. Usted tiene perros, provisiones, podemos». «Nosotros», Miguel se rió y esa risa los hizo estremecerse de nuevo. «¿Realmente creen que después de todo?» «Por favor», Emily tendió sus manos hacia él, «por lo que hubo entre nosotros. Sé que no merezco perdón, pero si dejas a Stone aquí para morir, ¿en qué te convertirás? ¿En qué serás mejor que él?» Temblaba ya no solo de frío, había comenzado la histeria. Miguel miraba a la mujer que una vez amó y sentía un extraño vacío interior. Y entonces recordó a Añu, su bondad, su sabiduría, su pueblo que lo salvó sin hacer preguntas. «Está bien», dijo finalmente.
Hasta el pueblo más cercano hay unos 4 días de viaje, si salimos mañana al amanecer. Gracias, exhaló Emily, gracias yo. No agradezcas antes de tiempo, la interrumpió, primero hay que sobrevivir esta noche. Acomodó a los perros en un refugio relativamente protegido tras el vehículo, los alimentó. Al volver dentro, vio que Emily temblaba cada vez más fuerte. Si no la calentamos, no sobrevivirá hasta la mañana, dijo Stone con tono práctico, como si se tratara de algún experimento científico. Miguel extendió en silencio su saco de dormir junto a Emily. Ella lo miró con incredulidad y esperanza a la vez. Solo para que no se congele, dijo secamente, nada más. La noche se alargaba interminablemente. Emily gradualmente se calentó en sus brazos, dejó de temblar. A veces sollozaba en sueños, murmuraba algo sobre el perdón. Stone estaba sentado enfrente, apoyado contra la pared, fingiendo dormitar, pero Miguel sentía su mirada. Se quedó dormido al amanecer, cuando el cielo tras los cristales congelados comenzaba a clarear. Despertó por un extraño silencio, los perros no hacían ruido. Se incorporó bruscamente, Stone no estaba. Salió corriendo, el trineo había desaparecido junto con los perros. El viejo zorro lo había calculado todo. Esperó a que Miguel se durmiera, se llevó las provisiones y los perros, dejándolos morir en el vehículo congelado. Las huellas se dirigían al norte, pero rápidamente se perdían en la ventisca que comenzaba. Al volver al vehículo, vio la desesperación en los ojos de Emily. Lo había entendido todo sin palabras. Nos ha abandonado, susurró como el último. No pudo terminar. Desde fuera llegó un sonido extraño, como si algo pesado hubiera caído sobre la nieve. Luego un gruñido gutural y un grito humano, agudo, lleno de terror. Osos polares. Miguel sabía que rondaban por estos lugares. Había visto sus huellas el día anterior, pero no les dio importancia. Ahora comprendió, Stone también las había visto. Por eso había huido, esperando que los depredadores se ocuparan del vehículo atascado mientras él escapaba. Los gritos cesaron rápidamente, y 1 hora después la ventisca amainó un poco y Miguel pudo salir a explorar. Lo que encontró a media milla al norte una vez había sido el profesor Michael Stone. Ahora eran solo restos sobre la nieve ensangrentada, junto a un trineo destrozado. Los perros habían huido, sus huellas se separaban y perdían en diferentes direcciones. Animales inteligentes, al sentir a los osos, rompieron las correas y se salvaron. Los humanos a veces resultan más tontos que los perros. Miguel recogió lo que quedaba del profesor en una bolsa de plástico. Luego regresó al vehículo. Aquí todo debía terminar, pero no como habían planeado los traidores, de otra manera. Le quedaba una oportunidad más. Los bloques de explosivos de la base estaban en su mochila. Si colocaba correctamente las cargas alrededor de las orugas congeladas. Emily observaba en silencio cómo se preparaba para la explosión. En sus ojos ya no había ni súplica ni esperanza, solo resignación, y la comprensión de que, cualquiera que fuera el desenlace de esta historia, el pasado ya no volvería. Miguel colocó la última carga, miró al este, donde tras el velo de nieve se alzaba el sol. En algún lugar allí estaba el campamento Inupiat y Año. Comenzó a desenrollar la mecha, era hora de terminar esta historia. Capítulo 10. El regreso. La explosión retumbó como un disparo de cañón de tanque. El hielo alrededor del vehículo se agrietó como un cristal gigante bajo el golpe de un martillo. Miguel ya estaba en la cabina cuando los últimos ecos de la explosión se disolvieron en el aire ártico. Llave en el contacto, pedal a fondo. El motor tosió, escupió una nube de humo negro, luego otra vez, y otra. Al cuarto intento finalmente cobró vida, ronco, forzado, pero vivo. Las orugas chirriaron sobre el hielo roto. Lenta, dolorosamente lenta, pero la máquina comenzó a salir de la trampa helada. Emily yacía en la parte trasera del vehículo, envuelta en todas las mantas que pudieron encontrar. Sus pies. Miguel trataba de no pensar en sus pies.
Lo principal ahora era llegar a la civilización. Hasta la ciudad más cercana había unas 200 millas, 2, tal vez 3 días de viaje si el clima lo permitía. El clima no lo permitió. La ventisca los alcanzó 6 horas después de iniciar el movimiento. Cielo y tierra se fundieron en un solo torbellino blanco. La visibilidad se redujo a unos metros. El GPS indicaba que se dirigían al sur, pero Miguel ya no estaba seguro de si podía confiar en la electrónica en tales condiciones. Perdóname, la voz de Emily apenas se oía sobre el aullido del viento y el rugido del motor. Perdóname por todo. Cállate, cortó él, necesito concentrarme. Pero ella no podía callar. Las palabras salían de ella como pus de una herida antigua. De verdad te amaba. Al principio de verdad, pero luego es como una droga, ¿sabes? El dinero, el poder, las reuniones secretas. Stone sabía qué botones pulsar, sabía cómo hacer que una persona se sintiera especial. Y luego decidió deshacerse de ti en cuanto te convertiste en una carga. Miguel escudriñaba la bruma blanca delante. Te abandonó para que murieras en el vehículo. Muy romántico, no hay nada que decir. Ella sollozó. ¿Sabes qué es lo más terrible? Que no me sorprendió. En lo más profundo siempre supe que era capaz de algo así. Simplemente no quería creerlo. El combustible se acabó al final del segundo día. Habían logrado recorrer aproximadamente 2/3 del camino hasta Fairbanks. El motor tosió por última vez y se apagó. En el silencio que siguió, el aullido de la ventisca sonaba especialmente fuerte. ¿Es todo?, preguntó Emily. Es el fin. Miguel comprobó la radio por centésima vez. A través de las interferencias ocasionalmente se filtraban fragmentos de conversaciones. Estaban ya en la zona de frecuencias civiles. Comenzó a transmitir la señal de socorro una y otra vez. La ayuda llegó 18 horas después. Primero oyeron el rugido de un helicóptero, luego vieron destellos de focos de búsqueda a través del velo de nieve. Los rescatistas aparecieron como fantasmas, con trajes blancos, equipamiento médico y termos con té caliente. Emily fue evacuada primero. Sus pies habían ennegrecido por la gangrena, necesitaba cirugía urgente. Miguel observaba cómo el helicóptero se elevaba al cielo, llevándose su vida pasada, y sentía un extraño vacío. En el hospital ya los esperaban, no solo médicos. Agentes del FBI también mostraron interés en la historia de la expedición científica desaparecida. Especialmente les interesaron los documentos que Miguel había recogido de la base antes de ir en busca del vehículo. Todo comenzó a girar como en un caleidoscopio. Interrogatorios, testimonios, peritajes. Se reveló todo el esquema de subvenciones, millones de dólares desaparecidos en la nada, informes falsos sobre equipamiento que nunca existió, sobornos a funcionarios del Comité de Subvenciones. La historia llegó a los periódicos. Fraude ártico, científicos estafadores, corrupción en círculos académicos. Los titulares gritaban sobre el escándalo. La Universidad de Alaska se encontró en el centro del escándalo. Emily perdió ambas piernas por debajo de la rodilla. La gangrena había avanzado demasiado, los médicos no pudieron hacer nada. Cuando Miguel fue a verla a su habitación, la única y última vez, ella ni siquiera giró la cabeza. Solicito el divorcio, dijo él de pie junto a la puerta. Lo sé, su voz sonaba sin vida. ¿Es por mi traición o has encontrado a alguien más? Y ambas cosas. Ella es buena persona. Mejor que nosotros dos. Emily finalmente se volvió hacia él. En sus ojos no había lágrimas, solo un cansancio infinito. ¿Sabes? Ahora me parece que hubiera sido mejor morir entonces en el vehículo. Miguel salió de la habitación en silencio. En su bolsillo llevaba los documentos del divorcio y un billete para un pequeño avión privado que debía llevarlo al campamento Inupiat, a Año. Pero primero había que terminar todas las formalidades.
dar los últimos testimonios, firmar papeles, poner punto final a esta historia de mentiras y traición. Al salir del hospital, levantó el cuello de su chaqueta ante una ráfaga de viento helado. En algún lugar más allá de este viento le esperaba una nueva vida, simple y honesta, como la gente que lo salvó de la muerte, como la muchacha que lo cuidó y entregó su corazón sin pedir nada a cambio. Comenzaba a nevar, la primera nevada de la temporada. Copos blancos caían lentamente sobre la ciudad gris, como intentando cubrir sus pecados con un manto blanco de olvido. Pero Miguel sabía que algunas manchas no puede limpiarlas ni siquiera la nieve ártica. Tomó un taxi e indicó la dirección de su abogado. Debía darse prisa, en 2 días lo esperaba el avión. Capítulo 11. Un nuevo camino. La pequeña avioneta Beaver zumbaba como un abejorro enfadado, abriéndose paso entre las ráfagas de viento. El desierto nevado abajo parecía infinito, un lienzo blanco rayado por las sombras de las nubes. Miguel estaba sentado con la frente apoyada contra el cristal helado de la ventanilla, pensando en lo extraña que es la vida. Un mes atrás caminaba aquí a pie tratando de sobrevivir. Ahora regresaba no como un fugitivo, sino como un hombre. «No puedo volar más lejos», gritó el piloto elevando la voz sobre el rugido del motor. «¿Ves esas colinas? Tus amigos están por ahí. Si tienes suerte, notarán el avión». Miguel asintió. Sabía que los Inupiat ya los habían notado. Para un pueblo que durante siglos ha vivido de la caza, ningún sonido, ningún movimiento en el cielo pasa desapercibido. El avión aterrizó en un área relativamente plana. La nieve se arremolinó por el efecto de la hélice. Antes de que Miguel descargara su mochila, aparecieron puntos en el horizonte, cazadores en motos de nieve. Parecían materializarse de la blanca inmensidad, como espíritus de esta tierra antigua. Lo reconocieron inmediatamente. El joven cazador, el mismo que le enseñó a manejar un trineo de perros, saltó de la moto de nieve y lo abrazó con fuerza. No hacían falta palabras, un apretón de manos, una sonrisa, un gesto hacia el campamento. Bienvenido a casa. Año esperaba a la entrada de la yaranga. Estaba inmóvil como una estatua, solo sus largas trenzas ondeaban al viento. Cuando Miguel se acercó, notó los cambios, una redondez apenas perceptible del vientre bajo la parca de piel, un brillo especial en los ojos. Ella lo sabía, y sabía que él volvería. Su abrazo fue largo. Ella olía a humo de hogar, a hierbas y a algo más, ese olor especial de la vida que se gestaba dentro de ella. Miguel se arrodilló, apoyó la mejilla contra su vientre. No podía decirle con palabras cuánto significaba esto para él, pero ella no necesitaba palabras. Los días siguientes se fundieron en un momento infinito de felicidad. El campamento lo aceptó como propio, simple y naturalmente, sin ceremonias innecesarias. Los ancianos bendijeron su unión con Añu. El chamán realizó un antiguo ritual invocando a los espíritus de la tundra para proteger al niño por nacer. La vida en la tribu fluía según sus propias leyes, invariables durante siglos. Cada mañana los cazadores salían en busca de presas. Las mujeres se ocupaban del hogar, los niños jugaban en la nieve imitando a los adultos. Miguel aprendía de todo. Cómo rastrear renos por huellas apenas visibles, cómo predecir el clima por la forma de las nubes, cómo hacer instrumentos de hueso y madera. Y por las noches, sentados junto al fuego, Añu le enseñaba la lengua de su pueblo. Las palabras eran complejas, poco familiares para su lengua, pero se esforzaba. Cada palabra aprendida era como un puente entre su vida pasada y su nueva realidad. Su hijo nació en la noche más larga del año. El parto fue asistido por una vieja curandera, la misma que ya lo había hecho para 3 generaciones de la tribu. Cuando resonó el primer llanto del niño, sobre el campamento se encendía la aurora boreal. Destellos verdes y violetas bailaban en el cielo, como saludando al nuevo ser humano. Miguel sostenía a su hijo en brazos y veía en su rostro rasgos de ambos pueblos, los ojos rasgados de la madre y su propia nariz recta, la piel morena de los Inupiat y su propio cabello rubio. Un pequeño puente entre 2 mundos.
¿Cómo lo llamaremos?, preguntó a Añu en su idioma. Durante los meses pasados había aprendido lo suficiente para expresar lo más importante. Ella sonrió y pronunció un nombre, un antiguo nombre de su pueblo que significaba el que llegó con la primera nieve. Miguel lo repitió, sintiendo cómo se asentaba en su lengua, correctamente, como si siempre hubiera sido parte de su vida. A veces, en noches especialmente frías, cuando el viento aullaba en las rendijas de la yaranga, Miguel pensaba en su pasado. En el tanque ardiendo en Irak, en la traición de Mili, en la loca travesía a nado por el océano helado. Cada prueba, cada dolor lo había conducido aquí, a esta mujer, a este niño, a esta vida simple y honesta. Una mañana vio en el horizonte una columna de humo. En algún lugar pasaba otra expedición científica. Tal vez de nuevo con informes falsos y millones robados, pero ahora no era su preocupación. Su mundo se había reducido a los límites del campamento, al calor de su yaranga, a la sonrisa de su hijo y los abrazos de Añu. En primavera, cuando el sol por fin se elevó sobre el horizonte tras la larga noche polar, él y su hijo estaban sentados en una colina cerca del campamento. El niño jugaba con un juguete de hueso que Miguel había tallado para él, y el padre miraba al este, donde se fundía la línea del horizonte. Allí hay un mundo grande, hijo, dijo en inglés, aunque el niño aún no entendía las palabras. Un mundo complicado, algún día lo conocerás, pero aquí está nuestro hogar. Añu los llamó para cenar. Miguel tomó a su hijo en brazos y caminó hacia la yaranga, donde ardía el hogar y esperaba a la mujer que le había regalado una nueva vida. Tras ellos quedaban sus huellas en la nieve, grandes y pequeñas, entrelazadas como los hilos del destino. Y sobre la tundra se encendía de nuevo la aurora boreal, indiferente a los dramas humanos, eterna como la propia noche ártica. En su luz, el futuro parecía tan limpio y claro como la nieve intacta alrededor del campamento. Si os ha gustado esta historia, apoyad al autor con un like, suscribíos al canal y compartid vuestras emociones en los comentarios. Gracias.